estar hablando, no voy a alargarme tanto. Vamos a hablar de la oración. ¿Ven? Y he puesto ese título, la oración de forma práctica. Ya conmigo, la oración de forma práctica. Dígalo de verdad. La oración de forma práctica. Amén. Así que de eso me voy a enfocar hoy. Si hay una forma práctica de orar. Dios va a cambiar tu manera de estar con Él. Y tú misma vas a empezar a sentirlo. Si tú pones en práctica lo que yo voy a decir esa tarde. ¿Sí? Eso ha sido mi vida. Lo pones en práctica y estoy seguro que igual funcionará contigo. Amén. Y voy a leer un versículo. 1 Corintios 15, 45, 48. Si me pueden ayudar ahí, que mi esposa es la que me suele ayudar, pero no me ha ayudado esta vez para pegarme los versículos, así que me van a ayudar ahí. 1 Corintios 15, 45, 48. ¿Sí? Así que vamos a leerlo. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente. Diga conmigo, el primer Adán. El postrer Adán, diga conmigo, el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Sigue el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra. Diga conmigo, el primer hombre es de la tierra. Es decir, terrenal. El segundo hombre, diga conmigo, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El 48. ¿Cuál es el terrenal? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también. Repítelo conmigo, la última. Tales, el cual es celestial, tales también. Amén. Retenga bien esas palabras, porque de eso me voy a basar, porque Dios nos cambió, Dios nos transformó. Nosotros éramos del primer Adán, pero ahora hemos venido a ser del segundo Adán. No sé si hay gente que lo cree. Dice así que la oración es el motor de la vida cristiana, incluso de la iglesia. Vemos, si tú miras la historia de la iglesia primitiva y en todos los libros hechos, vas a ver que el motor de ellos era la oración. Eran hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo con fervientes oraciones. Eran hombres que vivían de oración. Eran hombres que dedicaban su tiempo con oraciones. Dice así en el libro de los Hechos, capítulo 12, 5 al 7, dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos sabían y conocían la importancia que tiene la oración. Y sigue diciendo el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaban Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El 7 dice: y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciendo en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. ¿Por qué fue? Por causa de los hermanos que estaban orando por él. Y eso, hoy en día, eso se ha perdido en la iglesia. Hoy en día ya no vemos gente así ardiente. Ya no vemos gente así enamorada de la oración. Ya no vemos gente así que está entregado en la oración. Ya no vemos así gente que saben y piensan que la oración es el motor de la vida
cristiano. Y eso lo podemos ver en todo el libro Los Hechos, en Hechos capítulo 13, 12, capítulo 13, 2 al 13 dice así también. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo por la obra a que los he llamado. Y sigue así el 3. Entonces, habiendo ayunando y orando, les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Por qué el Espíritu Santo les habló? ¿Cómo el Espíritu Santo les habló? Porque ellos estaban ayunando y orando. Y el Espíritu Santo, como era el que dirigía la iglesia, entonces les dijo: apartadme a estas dos personas. Pero hoy en día la oración parece que se ha vuelto muy aburrido por muchos. La oración se ha vuelto algo religioso para muchos. La oración se ha vuelto así algo como unas reglas para muchos. La oración se ha vuelto como algo de cumplimiento, porque yo soy líder, yo tengo que orar, o porque yo sirvo, yo tengo que orar, o porque yo soy líder de aquel tal cosa, yo tengo que orar. La oración se ha vuelto así como algo pesado para mucha gente, cuando la oración en verdad no es pesada, no es pesada la oración. Dice, en nuestra relación con Dios crece solamente cuando uno habla con Él. Si no hablas con Dios continuamente, es probablemente que tú no vas a crecer. No sé si me hago entender. Si no estás constantemente hablando con Dios, ciertamente no vas a crecer. Porque nuestra relación con Dios crezca cuando nosotros hablamos o tengamos conversación con Él continuamente. Es ahí donde nosotros vamos a poder crecer. ¿Sí? Pero por mucho, eso es ya como una regla. Ya tienen que hacerlo porque es así, porque el pastor dijo que tienen que orar 1 hora por lo menos, y si no oran 1 hora, están ahí hasta que cumplen la 1 hora, no van a levantarse. Entonces se ha vuelto como una regla en ellos, se ha vuelto como así, como algo que ellos tienen que cumplir, cuando la oración va más allá de eso que pensamos. Pero no quiero tanto extinguirme en eso. Yo quiero llevar en esa forma práctica. Yo quiero llevar en esa forma que ustedes pueden cambiar su forma de orar, que ustedes pueden cambiar su forma de hablar con Dios continuamente. Usted puede empezar a aplicarlo en tu vida y eso va a empezar a cambiar tu vida. Y lo que yo voy a hablar no es para la gente que le gusta tener los resultados ya. Tampoco es para la gente que le gusta dormir. Tampoco es para la gente que no le gusta mucho hacer muchos esfuerzos. Tampoco es para la gente que piensan que si ora así el resultado tiene que llegar en 1 semana, en 1 mes, en 3 meses, en 1 año. Lo que yo voy a hablar son para gente que están constante, gente que pasan tiempo hablando con Dios, gente que aunque no vean el resultado ahora, pero siguen proclamando, declarándolo, hasta ver un cambio. Y de eso voy a hablar en esta tarde. No voy a alargarme, ya que es un culto de oración y terminaremos con una forma práctica. Es decir, terminaremos orando. Amén. Por ahí hoy no quiero, eso que decía, que no quiero como alargar eso. No quiero como hacerlo como algo tan largo, pero quiero ser breve y que usted entiende de qué estoy hablando. Es decir, nosotros, lo que voy a hablar es esto. La Biblia dice que ya no soy del primer Adán. Ya no pertenezco ya al primer Adán. Al primer Adán era una persona emotivo, o sea, funcionaba con emoción. Funcionaba si yo siento, si no siento, si lo veo bonito o si lo veo feo. Así funcionaba el primer Adán, era terrenal. Pero nosotros ahora somos de otra descendencia.
que es el segundo Adán. Y la Biblia dice que el segundo Adán es celestial, es decir, es espiritual. Y a veces muchos dicen esto, que no soy tan espiritual, cuando realmente deben de ser tan espiritual. No sé si me hago entender. Muchos suelen decir así, es que el hermano tal es muy espiritual. Oh, yo no soy tan espiritual. Cuando la Biblia nos dice que somos espiritual ahora. Es decir, que nosotros pertenecemos al segundo Adán, que es espiritual. Entonces, si el segundo Adán es espiritual, yo debo de ser espiritual. Amén. Y lo que voy a hablar es tan sencillo que muchos a lo mejor ya se están esperando. ¿Por qué nos va a decir el hermano Boris? ¿De qué se trata? Pero es muy sencillo. Un hombre de Dios dijo así una vez: las cosas tan sencillas de Dios, las cosas sencillas de Dios, las cosas de Dios son tan sencillas que mucho a veces se pasan de ella. Es algo muy sencillo, pero a veces nosotros nos pasamos. Yo puedo empezar a aplicar en mi vida y ver resultado. Y como es tan sencillo, a veces nosotros nos pasamos de ella. Y lo que voy a hablar es esto: orar o declarar en la oración lo que yo soy en el segundo Adán. No sé si me hago entender. La Biblia dice que yo soy celestial ahora, yo soy espiritual. Y si yo soy espiritual, yo no tengo que actuar más como carnales. Yo no tengo que hacer más cosas como carnales. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? A declarar lo que la Biblia dice de mí en Cristo. No sé si me hago entender. Es decir, un ejemplo. En Mateo 5, capítulo 13, 14, 15. El 15 ha sido uno de mis favores cuando yo creí en Cristo. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Y sigue diciendo el 14. Vosotros sois la luz, una ciudad asentada sobre un monte. Eso es lo que dice Cristo de ti. Eso es lo que dice la Biblia que ahora eres. Y cómo eso funciona en mí. Y muchas veces yo lo he dicho así, que yo he venido pensando muchos días, que hay algo dentro de mí que tiene que salir. Hay algo que está dentro, clavado en mi espíritu, que yo tengo que expresar para que eso salga. Y yo vengo sintiendo eso hace mucho tiempo. Y mira lo que dice: eso es lo que dice Jesús de vosotros. Eso es lo que nosotros somos ahora. Entonces, ahora, ¿cómo hago para que eso se vuelva real en mí? ¿Cómo hago? En Isaías 60:1 dice así: levántate y resplandece, porque ha venido la luz de Jehová, o porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Y cómo eso sucede? Muchas veces lo hemos escuchado. ¿Y cómo eso sucede? La gloria de Dios no viene en mi cabeza. La gloria de Dios tampoco viene de mi cuerpo. La gloria de Dios viene de mi espíritu. El espíritu que ha nacido de nuevo. El espíritu que ya es celestial, sino ya no es carnal. Es ahí donde nazca la gloria de Dios. Es ahí donde se levanta en mí. Pero ¿cómo? ¿Cómo sucede esto? Ahora les explico. Hemos visto en Mateo 5, 13, 14 que somos la sal del mundo. Hemos visto que somos la luz del mundo. Entonces uno simplemente puede empezar a declararlo en su vida. ¿Cómo? Yo os enseño cómo yo hacía. Yo cogí esos versículos, el 14 y el 13, y yo lo declaraba por mí. ¿Cómo? Yo decía, yo lo pensaba antes: si yo soy la luz del mundo, eso significa que
No importa el lugar donde yo me encuentro, yo soy la luz de aquel lugar. No importa en el sitio donde yo me encuentro, yo soy la luz de aquel sitio. ¿Y cómo empezó a declararlo así? Y empezó a declarar de mí: yo soy la luz del mundo. No importa donde yo me encuentro, no importa qué hago, yo brillo. Yo voy de gloria en gloria. Yo voy en aumento, porque yo soy la luz del mundo. Y eso iba más, iba más. Y yo decía así, y uno se puede ver que es de locura. Claro, puede ser de locura, porque cuando tú empiezas a declarar eso, unos no saben lo que tú estás diciendo, uno no sabe lo que qué te está pasando. Otros pueden pensar que tú eres loco, porque una vez me pasó así, una hermana me preguntó: hermano Boris, ¿estás enfermo? Yo decía: no, no estoy enfermo, porque yo declaraba, ella me escuchó así orando en una madrugada, declarando así: yo me niego de estar enfermo. Si yo soy el templo del Espíritu Santo, la enfermedad no puede estar en mí. Si el Dios vivo vive en mí, yo me niego toda clase de enfermedad. Me niego de sentirme mal, me niego que mi cuerpo sufre. Yo oraba así, el hermano me decía: hermano, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? Yo decía: no, no estoy enfermo. Solamente estaba declarando lo que yo soy en Cristo. Y eso pasaba en mí, yo oraba así. Yo decía, por mis papeles o por mi trabajo, yo decía: yo soy la luz del mundo. Yo no puedo pasar inapercibido. Mi currículum tampoco puede pasar inapercibido. No importa el lugar donde yo lo meto, no importa la oficina administrativa donde yo dejo mi currículum, no puede pasar inapercibido, porque yo soy la luz del mundo. Y no puede pasar inapercibido, porque yo soy como una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Mi currículum no se puede esconder. Mi vida cristiana tampoco se puede esconder. Y empezó a declarar esas verdades en mi vida. Y ¿sabes qué? Al fin y al cabo, tú lo puedes declarar un día, 2 días, no sucede nada. 3, una semana, un mes, incluso un año, incluso 2, 3 años. Porque sabe que a fin y a cabo se va a cumplir el versículo de Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido la gloria de Dios sobre ti. Esa gloria va a empezar a llegar en tu vida, y tú mismo vas a empezar a sentirlo. Vas a hacer que cada vez que tú estás declarando estas verdades, tú sientes que hay algo dentro de tu espíritu que está sucediendo. Tú sientes que hay algo que se está levantando. Tú sientes que algo que está sucediendo diferente. Tú sientes que hay algo dentro de ti que está pasando. Quizás no lo ves aún, quizás no lo miras aún, quizás no lo estás apercibiendo. Pero cada vez que tú sigues declarando eso, cada vez que tú sigues diciendo esas palabras, cada vez que tú sigues diciendo lo que tú eres en Cristo, al fin y al cabo, eso llegará en tu vida. Eso llegará en tu vida. Mira, hermano, mira el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer. Hemos estado, o Dios más bien, mandó el primer Adán. Y el primer Adán vino. Mira, yo siempre digo así a los hermanos: lo que Dios siempre hace, Dios hace como una muestra. Es decir, no es el verdadero. Lo que Dios hizo con Adán, el primer Adán no era el verdadero. Y por eso el diablo se lanzó sobre él pensando que era el verdadero Adán que Dios había creado. Por eso el diablo se lanzó sobre él y pensó que se había acabado. Y digo que ya lo he terminado. Pero yo le digo: no, a la verdad te estás equivocando. Ese no es el verdadero Adán. El verdadero Adán es Cristo. Y nosotros hemos nacido de Cristo. Somos de una nueva generación en Cristo. Entonces lo que Dios quiere hacer no es que nosotros andamos otra vez bajo las reglas del primer Adán, sino que bajo las reglas del segundo, que es Cristo. Es decir, en el Espíritu. Ya nosotros no sentimos, ya nosotros no reaccionamos
porque sentimos. Ya nosotros no evangelizamos, ya no vamos a las calles porque yo lo siento. Ya nosotros no oramos por los enfermos porque yo lo siento. Ya nosotros no actuamos porque yo siento. Nosotros ya actuamos por el Espíritu Santo. Es decir, de una forma celestial. No sé si hay alguien que le está pillando en esta tarde. Diga conmigo la oración de forma práctica. Y si tú empiezas a aplicarlo en tu vida, mira, no es algo que yo estoy predicando así, sino es algo que yo vivo. Es así como yo oro muchas veces. Muchas veces es verdad, yo lloro orando. Muchas veces yo estoy ahí declarando esas palabras. Muchas veces yo me siento así como cansado en la oración. Muchas veces es alegría al salir de la oración. Yo estoy contento porque Dios ha escuchado mi oración. Muchas veces se siente como una guerra, una pelea en la oración, que uno siente que está débil. Muchas veces ocurren muchas cosas en la oración. Pero esa forma es una forma muy práctica, que si tú empiezas a aplicarlo en tu vida, puede ser que no ves algo ahora que suceda. Puede ser que nada suceda en el momento que tú empiezas a declararlo. Pero déjame decir que con tiempo así sucederá en tu propia vida. Yo me acuerdo una vez, y ya he dado testimonio aquí de eso, que me encontraba enfermo. Y me dolía muchísimo de ir al baño. Cada vez que yo iba al baño me salía sangre. Y eso duró así como un mes. Hasta que me dio rabia y digo, eso no puede ser. Si yo soy del segundo Adán, si yo soy de un Adán celestial, eso no puede suceder más en mí. Entonces me venía aquí en la mañana y cuando terminamos la oración yo me quedaba. Y cuando me quedaba empecé a declarar el primero de Corintios 6, 19, 20, que dice que yo soy el templo del Espíritu Santo. Y empecé a declararlo días tras días y no sucedía nada. El dolor seguía. Una semana yo seguía declarándolo día tras día. Una semana pasó y no sucedió nada. 2 semanas tampoco. 3, un mes. 2 meses. 3 meses. Empezó a ver el cambio. Empezó a ver que cuando voy al baño, yo me asombré yo mismo. Cuando fui al baño, ya no sentía ningún dolor, ya no había ninguna sangre. Yo iba bien al baño sin ningún mal. Y Dios ya había hecho su obra en mí. Había cumplido esas palabras y empezó a creerlo aún más. Empezó a creer esas palabras aún más en mí. A lo mejor ahora yo tengo como una gripe y estoy seguro que al salir de aquí, esa gripe igual se tiene que ir. Eso es mi fe, no sé cómo tú lo piensas, pero eso soy yo. Que a lo mejor al salir de aquí ya no tengo más esto. Entonces yo les animo a empezar a declarar esas cosas, esas palabras en tu propia vida. Y a veces me cogía el Filipenses 1, 3 al 6, donde el apóstol Pablo oraba por los hermanos. Y si fue una oración inspirada por el Espíritu Santo, porque yo no voy a orar así, porque yo no voy a declarar eso en mí. Si fue el Espíritu Santo que dirigió al apóstol Pablo a escribir estas oraciones, porque yo no voy a tomar eso con mis propias oraciones también. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, del 3 al 6. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 2, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. No, sí, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esa era la oración del apóstol Pablo por los creyentes. Si el apóstol Pablo oraba así, ¿por qué yo no puedo hacer esas oraciones mías y empezar a declarar eso lo que él dijo?
No sé si me hago entender en esa tarde. Y empezar a declarar que Dios me da igual lo que el apóstol Pablo está declarando a esos creyentes, que ellos pueden andar en comunión y empezar a declararlo. Señor, tú me hiciste para andar en comunión con los demás hermanos. No me creaste, Señor, para andar en división con ellos. Tú uniste, Señor, dice tu palabra en el día de Pentecostés. Tú uniste, Señor, y no era, Señor, como el día de la Torre de Babel, Señor, donde tú despreciaste, Señor, a esa gente. No, más bien tú unías a la gente, Señor. Y yo me niego totalmente, Señor, de andar así en desacuerdo con mis hermanos. Yo me niego totalmente, Señor, de no andar en comunión con mis hermanos. Señor, me niego totalmente, Señor, de vivir una vida, Señor, que no tenga comunión con los hermanos. ¿Y sabes qué? Cuando tú empiezas a declarar esas palabras, mira, yo te digo por lo seguro, la gloria de Dios termina levantándose sobre ti, sobre tu vida. Y tú empiezas a ver el cambio. Y muchos a veces preguntaban, ¿y por qué tanto? A veces el hermano Boris pasaba mucho tiempo así en comunión con Dios. ¿Qué hacía? Muchos me preguntaban así, hermano, ¿por qué suele decir ahí con Dios? Tú pasas tantas horas ahí, ¿por qué qué sueles hablar con Dios? Pues realmente son estas oraciones que yo suelo estar declarando en mi vida, para que eso se vuelva real en mí. Y sabes que muchas veces es así, muchas veces, como he dicho, la oración es así. La oración es, a veces yo estoy llorando, pero no siempre estoy llorando. A veces yo lloro, a veces paso mucho tiempo llorando. A veces estoy contento, a veces me siento frustrado porque algo está como obstaculizando mi oración. A veces me siento así como débil, como que hay algo que se está imponiendo a mis oraciones. A veces me siento que igual yo tengo que tumbarme al suelo y estar así en silencio durante horas y horas, escuchando lo que Dios quiere decirme. Eso tú puedes empezar a aplicarlo en tu propia vida. Y vamos a terminar levantándonos. Y como hemos dicho, es un culto de oración. No he querido extenderme. Y vamos a hacer que eso se vuelva algo práctico. No sea solamente que yo vengo aquí y yo os digo todas las palabras que son necesarias, porque se vuelve cosas prácticas. ¿Y qué pasa ahora? Esos 20 minutos, 15 minutos que nos queda, nos levantamos y empezamos a proclamar esas palabras. Empezamos a proclamar lo que yo soy en Cristo. Empezamos a proclamar lo que Cristo quiere por nosotros. Empezar a proclamar lo que Cristo quiere por mi familia, lo que Cristo quiere por mi hogar, lo que Cristo quiere por la iglesia. Empezar a declararlo. ¿Qué pasa si en estos 15 minutos tú solamente empiezas ahí, aunque no estás tanto gritando, porque no se trata tampoco de gritar, sino se trata de declarar lo que Cristo dice de ti? ¿Y qué pasa ahora si tú empiezas a declarar esas verdades en tu propia vida? Cogiendo en un ejemplo, Mateo 5:13, que yo soy la sal de mi casa. Soy yo que doy el sabor en mi casa. Soy yo que doy el sabor en mi familia. Cuando no estoy, mi familia, no hay sabor. Soy yo que alimento mi familia. Soy yo. No es orgullo, hermanos, no. Eso no es orgullo. Eso no es porque yo soy orgulloso, no. O quizás ustedes van a empezar a pensar que es que, hermano Bori, eso es orgullo. No, pero no es orgullo. Eso es simplemente que tú estás reconociendo lo que tú realmente eres en el segundo Adán. Ya no pertenecemos al primer Adán. Es Adán que andaba con emoción. No, nosotros ahora somos de aquel Adán, del segundo, de Cristo, que anda por el Espíritu. Y así que empieza a declararlo. Diga esas palabras. Hay muchos versículos.
Por eso también es bueno conocer la palabra de Dios. Por eso es bueno leerla. Por eso es bueno todos los días leerla. Porque si no la lees, ¿cómo van a conocer quién son en Cristo? Si no la meditas, ¿cómo vas a saber lo que Cristo hizo por ti? ¿Cómo vas a saber lo que realmente eres en Cristo? Así que empieza a declarar esas palabras. Declara esas palabras en tu propia vida. Y quizás aún no has recibido el Espíritu Santo y tú estás perplejo, preguntándote que ¿por qué pasa? Yo soy fiel a Dios, yo hago todas las cosas, yo vivo en santidad. ¿Por qué pasa que aún no estoy recibiendo el Espíritu Santo? Simplemente puedes empezar a declarar esas palabras. Señor, tú dijiste que, Señor, en toda carne tú derramarás, Señor, de tu Espíritu. Señor, si es en toda carne, Señor, yo me considero como una carne. Entonces derrama de tu Espíritu en mí. Derrama, Señor, en mí tu Espíritu Santo. Señor, tú dijiste, Señor, que en los postreros días, Señor, derramará de tu Espíritu, Señor, en toda la carne, Señor. Justo ahora estamos viviendo, Señor, esos momentos difíciles, esos últimos tiempos, Señor. Y yo me considero, Señor, como un humano, como una persona, Señor, en carne y hueso, Señor. Entonces te pido, derrama de tu Espíritu en mí. Derrama de tu Espíritu en mí. En el nombre de Jesús. Oh Dios mío, tú dijiste, Señor, que las puertas de las aves, Señor, no prevalecerán contra tu iglesia. Señor, más bien somos nosotros que atacaremos, Señor, de tal manera que ellos no van a prevalecer. Ellos van a tener que soltar esa alma, van a tener que soltar esa persona, van a tener que soltar ese hombre y mujer, Señor, que quieren conocerte. Van a tener que soltarle porque no van a prevalecer. Señor, tú dijiste eso, Señor, y yo lo declaro, Señor, por aquella hombre, aquella mujer, Señor, que yo estoy llevando a cabo en el grupo de amistad. Señor, en el nombre de Jesús, el diablo no puede siguiendo teniendo la esclava. El diablo no puede siguiendo teniendo la esclava, Señor, porque no va a prevalecer. Yo voy a persistir, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Ore, hermanos. No sé, hay tanta palabra. La Biblia es tan grande. Hay tanta palabra que Dios nos ha dejado. Hay tantas. No sé, a lo mejor te acuerdas de una, pero empieza a declararla. Quizás estás enfermo y tú no sabes más cómo orar. Tú no sabes más qué decir a Dios. Han orado muchas veces por ti, han dicho muchas cosas sobre ti, pero tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios. ¿Y qué te dice? Y estas cosas, estas señales seguirán a los que creen. Señor, yo he creído en tus palabras. Señor, eso seguirá en mí. Señor, eso seguirá en mí. Eso seguirá en mí. Eso seguirá en mí. Oh, y cuando tú empiezas a declararlo, cuando tú empiezas a decirlo, a lo mejor alguien te dice que tú eres loco. A lo mejor alguien te dice por qué estás diciendo. A lo mejor nadie te entiende. A lo mejor estás solito en el parque. A lo mejor estás en tu trabajo declarándolo. A lo mejor en la madrugada yendo al trabajo tú sigues declarando. A lo mejor no estás viendo nada, pero tú sigues declarando. Tú sigues declarando. A lo mejor no hay ningún resultado al instante. A lo mejor durante un mes no hay ningún resultado, pero tú sigues declarando. A lo mejor durante un año no hay ningún resultado, pero tú sigues declarando. A lo mejor durante 3 años no hay nada, pero tú sigues declarando. Sigue declarando hasta que eso se apropie de tu espíritu, y de tu espíritu sale en tu carne y eso se manifiesta. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata, hermanos. Dios deposita esas verdades en nuestro espíritu.
Ahora sí yo soy decir esto. Dios deposita esas verdades. Cuando tú empiezas a declararlo, esas verdades se forman en tu espíritu. Y tu espíritu empieza a entender. Y tu espíritu empieza a crecer. ¿Y sabe qué? Cuando tu espíritu ya está tan lleno, se manifiesta el cuerpo. Y tu cuerpo empieza a recibir sanación. Y tu cuerpo empieza a recibir lo que dice el Espíritu. A lo que dice el Espíritu, tu cuerpo empieza a recibirlo. ¿Y sabe qué? Y empiezas a andar en ello. Y empiezas a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y empiezas a decir, y empiezas a hacer. Y empiezas a hacer lo que dice Dios de ti. De eso se trata. Eso está en tu espíritu. Pero no. Esas oraciones no son para gente que quiere resultar o ya. No, son para gente que persiguen, que siguen, que persisten, que siguen, sigue declarando, sigue orando, sigue diciendo lo que dice Dios de ti, sigue diciendo esas cosas, lo que dice Dios de ti, hasta verlo manifestado. Oh, a mí me asombra en Mateo. Jesús da como una parábola hablando a sus discípulos. Él les dice que mira, les dio un ejemplo. Dice, mira, hay dos amigos. Hay uno que está allá en su casa acostado con su familia y está durmiendo. Y dice que su amigo, otro amigo, le llegó un visitante. Él necesitaba pan. Y que se fue a su amigo y empezó a tocar. Y su amigo no quería abrir. Le decía, mira que ya estoy acostado. Yo no puedo levantarme más para darte pan. Y dice la palabra de Dios. Jesús dijo que Él seguía. Yo necesito pan, yo tengo un invitado. Y seguía tocando. Y seguía tocando hasta que el amigo no aguantó. Y le dio el pan que él necesitaba para dar a su amigo. Y Jesús estaba haciendo entender eso. Si este hombre puede hacer esto, como Dios siendo Dios, si tú persigues, si tú persistes, si tú sigues tocando, si tú insistes, como yo no voy a abrirte las puertas, como yo no lo voy a hacer. Él lo estaba enseñando a su discípulo. Y por eso a su discípulo ellos lo entendieron. La oración a veces puede ser que tú oras y al instante sucede. Puede ser que tú oras en 2 horas sucede. Puede ser que tú oras en un mes sucede. Pero Jesús dice que esa oración es constante. Y tú sigues orando. Tú sigues proclamando. Tú sigues diciendo las verdades que Dios dice de ti. Tú sigues declarándolo hasta que Dios, en otras palabras, Dios, yo quiero decirlo así, Dios se va a cansar. Le va a decir, mira, tantas veces me está pidiendo y como que no le voy a dar eso. Y al final Dios te lo va a dar. Así que yo les animo, hermanos. Y yo sé que han escuchado muchas veces sobre la oración. Yo sé que han escuchado muchas enseñanzas sobre la oración. Pero la oración es algo que cada creyente necesita. Que cada persona que se ha entregado a Cristo necesita. Es el motor de nuestras vidas. No hay elección. Es oración, no hay elección. No hay. Y no sé si el pastor se acuerda. Y no sé. Cuando yo recién me convertí, yo venía a la iglesia a las 5 de la madrugada a orar. Y hasta un día yo pensaba que el pastor me va a decir: qué niño tan pesado, porque yo llegaba antes. Mediante el frío yo estaba allí ya esperando que el pastor venga para abrir la puerta, porque no era
no era algo obligado, porque yo estaba enamorado de Cristo. Y cuando uno está enamorado, no importa el tiempo que pasa, no importa si pasa 2 horas, no importa si pasa 3, 4, 5, 6, no importa si pasa todo el día, porque Él está enamorado. Y así era, y así soy, porque no he parado de hacerlo. A veces me encierro así y digo a mi esposa: oye, no quiero saber nada, pero ciérrame aquí, tú haz tus cosas, déjame aquí, y yo quiero estar con Dios. Y así tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. A veces vengo aquí, la iglesia me encierro y pasa tiempo y tiempo, porque eso se trata también del corazón. Cuando uno está enamorado, no importa el tiempo, no importa las horas que puede estar pasando. Así que para terminar, yo quiero que usted no solamente lo escuche. Os digo eso porque esa es mi vida que estoy predicando. No solamente lo escuchan, no solamente ven lo que está diciendo el hermano Boris, no, pero sino que a partir de esta noche tú empiezas a proclamar en tu propia casa. Tú empiezas a declarar eso en ti. Tú empiezas a declararlo hasta ver. Tú vas a parar solamente cuando vas a ver el resultado. Si no ves el resultado, no para. Hasta que vas a ver el resultado, es ahí donde vas a parar. Así que yo no quiero que solamente escuchen. Yo quiero que desde esta noche, al llegar en su casa, al ir al trabajo, usted empieza a coger un versículo. Tú buscas lo que tú estás viviendo. Tú buscas lo que dice la Biblia sobre esta situación. Tú buscas lo que dice la palabra de Dios sobre la situación que tú estás viviendo. Y cuando tú la encuentras, empieza a leerlo. A leerlo. Empieza a leerlo. Empieza a pensar en eso. Empieza a pensar, eso es meditar. Tú empiezas a pensar esto que tú has leído. Empieza a pensarlo. Empiezas a pensarlo día tras día. Empiezas a orar por eso. Orar por lo que tú has venido pensando. Orar por lo que tú has venido meditando. Empiezo a orar. Empieza a declararlo para tu propia vida. Empieza a declararlo, a declararlo, a declararlo. Y esa palabra de Isaías 61 se cumplirá. La gloria de Dios se levantará sobre ti. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Así que si Dios me ha permitido darle esa enseñanza al primer día del año, o sea, al segundo día del año, que es el que ha sido el día de la oración, yo quiero que Dios quiere que tú empieces a cambiar tu manera de orar, que tú empieces a cambiar tu manera de pensar, que tú empieces a cambiar las cosas en ti. Muchas veces no es llorar, muchas veces el diablo te está matando y tú sigues llorando. ¿Y cuándo te vas a levantar como un guerrero? ¿Y cuándo vas a empezar a hacerle guerra tú? Y el diablo sigue peleando y pegándote y tú sigues llorando y llorando. ¿Por qué? Porque realmente no sabes lo que Dios dice de ti. Eso es el problema. Así que yo les animo fuertemente que este nuevo año, que las cosas cambien, que algo empiece a apoderarse de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Así que Dios le bendiga, hermanos, y que este nuevo año sea un año de persistencia, sea por gente que no se dejan vencer, que pelean día y noche hasta ver Dios operando en su propia vida, en la vida de su familia, de su esposo y de su esposa,
de sus hijos, de esas almas que está llevando a cabo en el mundo. Así que Dios me le bendiga y que todo le vaya bien en el nombre de Jesús.